agradeceros, soy Iñaki Yacuría, que nos conozcáis, agradeceros vuestra presencia. Siempre es una alegría ver una librería llena, una presentación de libros, y en horas que es difícil, que mucha gente tiene cuestiones laborales, familiares, así que agradeceros. También quiero agradecer al Club Tocqueville, a la Fundación Civismo, que han ayudado a esta presentación del libro, que también quiere ser un coloquio, no sé lo que va a ser el libro, sino un coloquio para hablar pues, del wokismo, del debate identitario, de las diferentes expresiones ¿no? del identitarismo, vamos a hablar de Trump, del nacionalismo, etc. Habrá muchos elementos, y darle las gracias a la librería Mas Bernat, que es un referente. Yo cuando trabajaba en La Vanguardia, que trabajaba aquí al lado, venía mucho a comprar libros, a tomar un café, y es un espacio siempre de debate, de pluralidad, y que tan amablemente nos cede para la presentación del libro. Explico un poquito cómo irá. Ferran Tupén, escritor, buen amigo, muchos años también profesor en la Universidad Ramon Llull, donde yo estudié, pero no tuve la suerte de que me diera clase. Hará una presentación del libro, de los elementos que él considera que cabe destacar. Nagia de Pano es empresaria, columnista en Voz Populi, tuitera con muchos seguidores e influencia, pues también hará su comentario. Jorge Ferrer, escritor, traductor, seguramente el mejor traductor del ruso al español que hay. Al menos aquí. Con grandes obras, y aparte muy buen escritor. También es articulista en diferentes medios de comunicación del mundo, etc. Y pues él también dará su visión desde un poco, hasta ahora en la Universidad de Miami, un poco cómo afecta, ¿no? Toda esta idea de la corrección política en la creación literaria, en el debate universitario, etc. Luego hablaremos, y también la parte final, un turno de palabras que seguro que será muy interesante. Quien quiera aportar, quien quiera preguntar, y alguna opinión. Muy bien. Gracias. Bueno, voy a hablar brevemente del libro, y después espero que tengamos un coloquio sobre los distintos aspectos que tocan. Contra lo woke y otros virus identitarios recoge 148 columnas, de las que Iñaki Yacuría publicó en El Mundo. La mayoría van del año 2020 al 2024, que hay alguna anterior, del 2019, y creo que hay una del 2025. Y lo que resulta muy curioso es que leyendo columnas del 2022, del 2023, te das cuenta que parece que esté hablando de este momento. Es decir, que lo que quiere decir que estamos metidos en un bucle, y ese bucle que gira constantemente sobre los mismos horrores es lo que llama la atención de Iñaki en su libro, que es un libro escrito de una manera muy, muy, muy precisa, y que yo destacaría en él también un estilo admirable, pues un estilo claro y conciso, lo que no quiere decir facilón ni mucho menos. Es un estilo, yo diría, casi clásico, con referentes culturales importantes. Se comprende muy bien, y eso no va contra la complejidad de lo que trata, sino todo lo contrario, ¿no? Además, tiene algunos momentos incluso de un cierto lirismo, en el mejor sentido de la palabra. A veces es evocador, habla de sus experiencias personales, y siempre lo hace en conexión con lo que está tratando. Nunca es gratuito, lo que acerca su experiencia a la del lector, y resulta siempre muy, muy interesante de leer. Nunca me ha gustado el adjetivo imprescindible cuando se habla de un libro, que se utiliza muchísimo. Una obra imprescindible, sobre todo cuando no se sabe para qué es imprescindible, ¿no? Pero por una vez en la vida la voy a usar. A mí me parece el libro imprescindible para entender lo que ha pasado y lo que sigue pasando en este país y en el conjunto de los países con los que tenemos que ver, en el mundo occidental,
en los últimos años, y cuando digo los últimos años me refiero a todo lo que llevamos este siglo y algo más seguramente, pero básicamente los objetos de su interés, los horrores que él describe, porque son horrores, han aparecido a partir del siglo XXI o han tomado cuerpo, ¿no? Que tienen raíces anteriores, ¿no? De lo que habla, como el título dice, de lo woke y otros virus identitarios, que es un título que me parece muy afortunado, porque lo que hace es relacionar lo que llamamos wokismo, de lo que hablaré enseguida, con otras tendencias que comparten con el wokismo tantos aspectos que también las podemos llamar wokismo, ¿no? Que son, o sea, entendemos por wokismo una serie de actitudes de la izquierda, principalmente, que son irracionales, autoritarias, identitarias, colectivistas, y en todo eso también lo podemos aplicar a ciertos movimientos de la nueva derecha, que también podemos llamar wokismo. Y también la podemos aplicar, por supuesto, a toda forma de nacionalismo, o sea, catalán, vasco en nuestro caso, español, también hay un nacionalismo español, que que desde la transición prácticamente había desaparecido y creo que ha reaparecido últimamente. Y todo eso comparte esa idea de autoritarismo, identitarismo, desprecio por la libertad de expresión y desprecio también por lo que es fundamental en el pensamiento liberal, que es la identidad individual y los derechos universales. Esas son las dos cosas principalmente que el wokismo, tanto el wokismo de izquierdas como el de derechas, pero no voy a negar que principalmente el que ha ostentado el poder social, cultural y en gran parte político en todos estos años es el de izquierda. Es el que identificamos como wokismo, ¿no? Bueno, lo que comparten todos esos movimientos es principalmente ese rechazo del debate libre, de la libertad de opinión, de la identidad individual, que son elementos fundamentales del liberalismo. La óptica de Ellacuría en el análisis de todas estas cosas es la óptica de un liberal convencido. Es importante remarcar esto y si me permiten, describiré un poco lo que entiendo por liberal y lo que, después de mi lectura de sus extraordinarias columnas, y el adjetivo no es gratuito, me parecen muy buenas, creo que él también entiende por liberal, ¿no? El liberalismo tiene muchas caras. Históricamente sabemos que podemos decir que se inicia con John Locke en el siglo XVII, después está la obra importantísima de Stuart Mill y de Harriet Taylor, su mujer, que es una aportación fundamental al liberalismo. Poco antes está la obra de Madame de Staël, por ejemplo. Después, en el siglo XX, tenemos Berlin, Hannah Arendt, en fin. No voy a enumerar todos los pensadores liberales. Como digo, todos son distintos, todos tienen matices que los separan a unos de otros. Hablo del liberalismo político, el económico, que tiene relación con el político. De momento lo dejo aparte porque me aliviaría mucho si empezar a hablar del liberalismo económico, ¿no? El liberalismo, a pesar de sus diferencias, tiene un aspecto fundamental en común en todas sus variantes, que es lo que decía hace un momento. A diferencia de las ideologías, o sea, yo afirmo que el liberalismo no es una ideología. Esto es algo muy importante. Es la única opción política que no es ideológica. Es un sistema de convivencia en libertad, simplemente. Y se caracteriza por lo que decía antes, por la defensa de la libertad individual y de los derechos universales y el respeto al Estado de Derecho, que es el árbitro que garantiza esos derechos y esas libertades. Eso es algo que está en estos momentos en peligro. Y está en peligro por todos los enemigos que he enumerado antes, por la izquierda actual, que ya no tiene nada de liberal, es una izquierda absolutamente revolucionaria y extrema, toda ella, incluso lo estaba haciendo en España con el PSOE, los partidos socialistas que se habían decantado claramente por la socialdemocracia ya no son socialdemócratas, son partidos de izquierda revolucionarios, en el sentido de que quieren cambiar completamente ese sistema, ¿no?
vemos también ese antiliberalismo, como decía antes, en la nueva derecha. ¿Sí? ¿Todavía más? Ahora, vale. Lo vemos en los nacionalismos, lo vemos por todas partes. Entonces, el wokismo, tal como yo lo entiendo, que no es solo el wokismo de izquierdas, que es el más llamativo, sin duda, porque las reivindicaciones, los planteamientos que hemos visto todos estos años del wokismo de izquierda son delirantes, no se puede calificar de otra manera. Todo esto no es más que un ataque frontal y directo al sistema liberal, que es lo que estamos perdiendo. Entonces, a mí me parece que los artículos de Iñaki lo que hacen es llamar la atención sobre todo esto, analizar lo que está ocurriendo, de dónde viene, cuáles son esos ataques. Y por eso es muy importante leerlos, primero porque al lector poco informado le dan una información que no tiene, y al que está informado le recuerdan todo lo que ha ocurrido en estos años. Entonces, yo lo que propongo es que, bueno, que cada uno de vosotros diga lo que os parezca, y que después discutamos, dialoguemos sobre aspectos concretos del libro de Iñaki. Aquí yo me he hecho una lista larga de los temas que toca, y en fin, cada uno. Se me ha olvidado, gracias Ferran, se me ha olvidado disculpar a Jordi Cañas. Tenemos a Jorge en su sitio, aunque no como sustitución, sino que incluso hubieras tenido la mesa con más personas y tú hubieras estado. Y te agradezco mucho que hayas venido. Tiene una lumbalgia, ha pedido disculpas, me ha dicho que le disculpen su nombre, no se puede levantar de la cama, y le he dicho que hacer un gran esfuerzo. Digo, no, porque la lumbalgia es muy jodida, mejor que te cuides, que descanses y que estés en forma. Bueno, por lo menos no le ataca un virus identitario. No. Hola. Tratándose de Iñaki, tengo al menos la seguridad de que no estoy como cuota femenina más que de la amistad, en cuyo caso lo acepto encantada, ser cuota amistosa, ¿no? Entonces, el libro está muy bien editado, que parece una tontería, pero para la hora de leerlo es muy importante, el papel es muy agradable, respira mucho, hay mucho espacio en blanco, las columnas son muy sencillas aparentemente, y no te gustas, no tratas de mira qué culto soy, cuántas lecturas tengo y cuánto. No, eso es una conclusión a la que llega el lector al final, porque todas y cada una de las columnas te llevan a la conclusión de que la persona que las ha escrito es una persona muy culta, con grandes lecturas y sobre todo muy bien digeridas, ¿no? En la página 57 te defines, en la columna oral jacobina, o temes que se te defina como machista, sionista, taurino, carnívoro, empresario, lector de Cervantes, miembro del Club de Amigos de Cristóbal Colón, perico y biógrafo de Churchill, que no descarto que llegues a ser, ¿no? A mí me parece todo esto medallas que colgarse, ¿no? Y las comparto prácticamente todas, pero de lo que no cabe duda es que eres de esos hombres con camisa, en una frase que me ha parecido absolutamente deliciosa, con la que defines a Alain Delon, ¿no? Un hombre con camisa. O sea, tú vas por la vida con una camisa psicológica y no vas con camiseta, tú vas con camisa remangada, ¿no? Y tienes como el pasmo de ser hijo de la mejor burguesía barcelonesa, tu familia es prácticamente icónica en ese sentido, ¿no? De lo que fue esa Barcelona y que tú viviste cuando eras pequeño, y ahora descubres un poco asombrado en qué se ha quedado todo aquello, ¿no? Y hay un pozo en todas las columnas de cierta nostalgia, todo muy pudoroso, no hay pornografía sentimental, no hay hojarasca, no hay chatarra sentimentaloide, pero sí hay una gran profundidad en eso, en la nostalgia de la ciudad que viste, de la que oíste hablar y que existió y que no es la que tenemos ahora mismo, ¿no? A mí me ha gustado mucho también
que todas las columnas que yo ya había leído en El Mundo y volví a leer ayer, aprovechando un maravilloso viaje en AVE de 7 horas de Madrid hasta aquí, que parecía el tren del doctor Zivago entre nieves y a 60 kilómetros por hora, es la gran lógica interna de todas ellas, ¿no? La imagen que te da de una persona que tiene coherencia, que tiene, o por lo menos a mí me lo parece, probablemente porque lo comparto, tienes la brújula moral muy afinada y siempre te pones al norte de las buenas causas, ¿no? Cuando tienes que escoger, siempre escoges bien y siempre escoges mal para ti, claro, ¿no? Es una manera de estar siempre en la oposición y en los perdedores, pero bueno, es una manera de perder que es una manera de ganar. A mí me han gustado mucho las columnas personales. Este libro no podía empezar más que con la maravillosa anécdota con Loquillo, de que luego hablaremos, que yo creo que si se diera el Oscar a la mejor anécdota para contar en una cena, el Oscar goes to esta anécdota, ¿no? No, la vas a contar tú, que para eso es tuya. Yo voy a contar otra anécdota, que esta es mía, con referencia a ti. En los peores días del procés, poco antes del referéndum, que yo estaba muy angustiada con ese asunto, me llamó Iñaki. Yo estaba muy desesperada porque yo no soy tan como él, tan elegante en mi manera de desempeñarme. Y me dijo: Ignacia, tranquila, no te pongas nerviosa, que te voy a dar una buena noticia. Y yo dije: ¿Qué? Porque yo lo veía todo tremendo. Y me decía: en los chinos de debajo de mi casa han sacado las banderas españolas. Y si los chinos han sacado las banderas españolas, esto va a cambiar, esto va a girar. Y yo me quedé así y dije: es verdad, o sea, es verdad. Poco después hubo la magnífica manifestación del 8 de octubre, de la que yo iba a decir que todos, no, a lo mejor todos no, pero de la que muchos de los que estamos aquí presentes recordamos también como uno de los grandes momentos de la historia de Barcelona, ¿no? En las columnas es verdad lo que dice Ferran, que son todas absolutamente actuales, presentes y casi proféticas de lo que va a ocurrir después, pero también a mí me ha hecho mucha gracia encontrarme, por ejemplo, el nombre de Castells. O sea, me ha sonado al Pleistoceno superior. O sea, digo, Castells, pero fue ministro Castells, ¿no? O sea, me parece increíble. No hace tanto. Claro, y no hace tanto, pero a mí me parece... Me parece increíble que fuera ministro, ¿no? Sí, o casi que su propia existencia. Momento, sí. Y luego me parece maravillosa también la columna que dedicas a tu suegra, a Annie, las cajas de Chanel, que también hablan de uno y sus circunstancias, es su familia, o sea, toda esa finura a la hora de ver el mundo, de recordar los viejos amores, las nostalgias, lo que no ha llegado a ser, con gran intensidad, pero con mucha contención y mucha prudencia, viene de algún sitio, ¿no? Entonces, Iñaki comparte partes de su vida que agradecemos, porque claro, si todo un libro de columnas fuera política, pues eso no hay quien se lo lea, vamos. Estos son los puntos en los que uno se engancha y la vida late, ¿no? Y luego, aunque es un poco, quizás la frase más fuerte de todo el libro, hay una frase muy brutal y que me ha parecido de una carga literaria, o sea, de tu talento literario que está, cuando hablas de... Es que es un bofetón, la menstruación de lo políticamente correcto. O sea, yo no había oído expresar de una manera más correcta, más bestial y más clara de qué se trata ese chapoteo en ese caldo infame de lo políticamente correcto que impide que las personas desarrollen su libertad y su capacidad y su criterio, ¿no? Y puedan decir libremente lo que piensan con educación, sin temor a ser cancelados, temor que deberíamos olvidar porque de todas maneras se nos va a cancelar, ¿no? Entonces yo ya está, lo dejo aquí. Ahora, mira, Jorge, yo tengo que decir una cosa, es que yo realmente siempre estoy presentando libros de otros, entonces, y destacándolo, hombre, alguna vez no destacas menos, porque si no te gusta mucho tampoco lo dices.
pero claro, ahora estar aquí en el otro lado ahora hace mucho los elogios, pero me está ruborizando. Entonces, cambiemos de... A ver, explícanos un poco... También comenta el libro, pero para introducir el debate, yo también me gustaría hacer un comentario un poco de por qué este libro, las referencias, y lo abrí, pero para abrir el debate, también lo de tu estancia en Miami, cómo la corrección política que a veces según puede ser de derechas, a veces de izquierdas, porque según quién manda, cómo afecta al creador y tu experiencia estos días ahí en la universidad, ¿no? Recordemos que en Estados Unidos hay un gran debate, sobre todo por esa falta de libertad en los últimos años, reconocida incluso por gente de la izquierda que dice, bueno, por miedo a molestar se ha ido ocultando temas, se ha ido debates y perdiendo la esencia de la universidad, que es la confrontación de ideas y la pluralidad, y que no pasa nada, que haya ideas encontradas, etc. Sí, buenas noches. Yo, como ya ha dicho Iñaki, estoy aquí en lugar de Jordi Cañas, lo cual significa que, es decir, en lugar de su vehemencia catalana y charnega, tendréis que, en fin, enfrentaros a mi melancolía caribeña. Un par de cosas primero sobre el libro que nos han dicho me parecen fundamentales. Yo he leído el libro con enorme emoción, ver juntas todas esas columnas, porque es fundamentalmente el libro de un periodista, y eso es lo que me gustaría primero resaltar. La manera en que Iñaki es capaz de mirar todo este debate, toda esta guerra cultural, como se le suele llamar, precisamente con el ojo del periodista, con ese que va por la calle mirando y fijándose en cosas, sin una lupa demasiado fuerte como para que aplaste el debate y aplaste aquello que está contando, tampoco con una lupa como la del niño malo que quema la hormiguita, ¿no? Sino con una capacidad de ver, y esa capacidad es fundamental, y es por lo que me gustaría que todos leyeran el libro. Arcadio Espada, que es un amigo común de muchos aquí, solía decir, esto del nacionalismo, es decir, me ha obligado a ocuparme tanto de él. ¿Qué podría haber hecho yo si no me hubiera ocupado del nacionalismo? Yo pensaba en esto cuando decía, bueno, ¿cuántas cosas no habría hecho Iñaki en lugar de ocuparse de estos debates del wokismo? Pero hay una gran trampa aquí, tanto en el caso de Arcadi como el de Iñaki, porque en realidad un debate y el otro, el del nacionalismo y el del wokismo, con todo lo que eso implica, Fernando lo explicó de alguna manera y seguro podremos y deberemos volver a entrar ahí, porque discrepo de algunos momentos incluso fundamentales, de la manera en que tú lo describías. Tanto uno como el otro se ocupan, es decir, atañen a algo fundamental, que es el debate sobre la libertad. Es en definitiva de eso, de lo que se está hablando. Y aún en una columna sobre cualquier asunto puntual de esta guerra cultural, de estas permanentes batallas, escaramuzas, en esta guerra cultural, insisto, estamos hablando de algo fundamental, estamos hablando de la libertad, estamos hablando de la manera en que todos nos organizamos en nuestras sociedades libres, y eso es fundamental. Y creo que lo miras, Iñaki, desde luego, de una manera, como en tantas otras de tus columnas, que me parece fundamental. Me parece que lo haces sobre todo bien, además, porque lo que sucede cuando debates con instancias que muchas veces, en fin, llenan de barro, el debate es que uno también se ve arrastrado a ese barro y participa de ese mismo léxico, de esa misma, a veces, negligente vehemencia, ¿verdad? Y no lo haces, en ese sentido me parece que lo haces muy bien, es decir, tratas de mantener y consigues mantener un nivel de intelección, un nivel de pensamiento, donde esos debates que nos asaltan a diario en la calle, en la prensa, aquí o allá, adquieren de pronto una noción distinta, una característica distinta, que es, en fin, es un debate de ideas, ciertamente. Es decir, estamos ahora mismo jugándonos de alguna manera, ahora como tantas otras veces, tampoco hay que, en fin, que convertir esto en una absoluta tragedia, como tantas otras veces estamos jugándonos, repito, la manera en que nos organizamos como sociedad, la manera en que conseguimos ser libres. En estas columnas, en la manera en que tú lo miras, yo lo veo de una manera prístina, así, de una manera absolutamente luminosa, y me gusta mucho leerlo así. Me gusta precisamente que este debate, que es un debate sobre cosas muy serias, y las personas serias, cuando tratamos de cosas serias, debemos hacerlo en serio, ¿no? Muchas veces este debate se reduce, en fin,
a invectivas, etcétera, ¿no? Y me parece que lo haces de una manera absolutamente digna y arrojando un montón de luz sobre todo esto. Básicamente quería comenzar por ahí. Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge. Haré una pequeña explicación de cómo surge el libro. ¿No? El columnismo tiene una cosa que es la inmediatez. Vosotros sois columnistas, habéis escrito, es la inmediatez, pero a la vez también una cosa del periodismo es que es pasajero, o sea, que dura 24 horas, incluso en Internet. Internet al día siguiente es casi imposible. Los diarios, que ya uno de los grandes fallos de los diarios digitales es que no hay casi hemeroteca, desaparecen los artículos, ¿no? Y entonces, claro, yo lo que intento, y yo creo que el buen columnismo, en España hay como dos corrientes. Una corriente costumbrista, que coge la anécdota, ¿no? Una anécdota de la calle, y ahí construye un artículo muy florido, que eso es una cosa única en España, ¿no? Y viene del franquismo. Como había la censura, no se podía escribir sobre política o de ahora, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el columnismo norteamericano, en el columnismo francés o británico, pues se dedicaban a escribir sobre las niñas corriendo en el barrio Salamanca, etc. Y eso creó una escuela muy buena. Ruano, previamente esto Camba, etc., ¿no? Fauxard. Y a la vez luego hay el columnismo de ideas, el columnismo de política, que en España también tiene, comentabas Arcadi Espada, Valentí Puig es otro referente, que está más conectado, yo creo, a un columnismo más anglosajón, ¿no? Tú coges el New York Times, todas las columnas de opinión van a un concepto, van a una idea y ahí desarrollan. Entonces yo, humildemente, pues intenté mezclar un poquito, coger un poco de costumbrismo o detalles de la vida, del día a día, que estén vinculados a cosas reales, o política, o debates ideológicos, ¿no? Ahora que está aquí mi hija, una de las columnas, a mí la que más me gusta, y en la que me di cuenta de cómo la corrección política nos afecta, por ejemplo, el día a día, pues un colegio inglés, bueno, vamos a hacer la semana de la lectura, los padres que quieran pueden venir a leer un libro, un pasaje de un libro al colegio. Y dije, vale. Entonces, a mí me gusta mucho el poema If de Kipling, ¿no? Que es un poema que se leía mucho en Eton, a los adolescentes, y que es la idea evoca la idea del niño que se va a hacer hombre, ¿no? Claro, entonces un amigo editor me dijo, cuidado, porque Kipling ahora mismo está muy mal visto, está cancelado en el Reino Unido, porque claro, viene autor británico, pero de la India colonial, a ver si van a pensar en el colegio que estás aquí, y bueno, fuera Kipling. Entonces, pero, ya que soy periodista, pues mira, llevaré columnas de opinión, y busqué a Julio Camba, gran columnista, sobre todo de la ABC, y dije, como es un colegio inglés, pues su etapa fue corresponsal en Londres. Entonces cojo las columnas de la etapa de Londres, y la primera que leo habla de las mujeres inglesas, de lo gordas y feas que son. Digo, no, esto fuera. Bueno, entonces habíamos estado en Granada, y digo, vamos, pues un poema de García Lorca, ¿no? Cojo el romancero gitano, y si lo recordáis, pues claro, también hay pasajes bastante fuertes. Digo, mira, ya era de noche, da igual, cojo el pequeño Nicolás, que a mí me gustaba mucho el pequeño Nicolás, en la escuela francesa, en los años, no sé si es 40, 50, aquí no habrá ningún problema, una cosa blanca, sencilla. Y no lo leí, no lo releí. Entonces, cuando me senté delante de la clase, con la profesora al lado, que me miraba, cogí una historia del pequeño Nicolás y empiezo a leer, claro. Entonces es cómo se están riendo del compañero gordito en el patio. Y luego cómo va a casa y el padre habla con la mujer que está encerrada en la cocina. Y entonces yo empecé a sudar. Digo, ¿cómo has escogido esta historia? Luego al final me aplaudieron y les gustó mucho. Pero ahí me di cuenta, digo, bueno, hasta una persona que hace gala de que le importe un pito lo que piensan de él o la corrección política, ¿cómo me afectó? Dije, ¿no? Entonces lo quería poner como ejemplo, sobre las columnas, como ejemplo de cómo afecta. La corrección política afecta en todo, y lo que decías tú, cultural, ¿no? Un ejemplo, la poca importancia que se le está dando a las matanzas
indiscriminadas de manifestantes en Irán. ¿Por qué pasa eso? Ahí hay un elemento cultural muy relacionado con el wokismo, por ejemplo, que hay una parte de la izquierda, yo no diría toda la izquierda, es una izquierda posmoderna, radical, ¿no? La izquierda actual. Sí, Sí. que cualquier elemento que sea prooccidental le cuesta denunciar. Entonces, para mí es incomprensible que está muy bien pues, hablar del pueblo palestino, etc., pero el silencio en los medios de comunicación que ha habido, en la opinión pública interna, occidental, sobre lo que ha pasado en Irán, hasta el quinto, sexto día de matanzas, es que nadie decía nada. Y en las redes sociales, tal. O sea, la cuestión cultural, de batalla cultural, también afecta en cómo interpretamos la realidad. Por supuesto. Entonces, en el libro también se apunta, y yo creo que se ha visto, el wokismo de derechas, que vamos a hablar. Cómo Trump llega y en una comida del Club Tocqueville, una cena que estuvo en el Palacio, nos dijo, creo que puede ganar Trump las elecciones porque mucha gente que votó demócrata en las anteriores está tan cansada de la asfixia de la corrección política, gente del mundo académico, de nivel de Nueva York, que sorprendentemente van a votar a Trump. La llegada de Trump que hemos visto están haciendo lo mismo. Victimismo, censura, choque, no se respeta la pluralidad. O sea, al final, el gran error y lo que me preocupa, y ahora ya paso de esto, es que no se puede sustituir el wokismo por un wokismo a derechas. No se puede sustituir el trumpismo por una especie de lo mismo de izquierda. Para los que somos críticos con el sanchismo, no se puede sustituir el sanchismo con un sanchismo de derechas, para entendernos. Si el próximo gobierno, desde la derecha, utiliza las mismas técnicas, pues eso es... ¿no? Y el gran problema que yo creo que estamos es que nos estamos yendo los extremos. No todo es Bobino, Deleuze, este personaje, o Bobino o Uclés, ¿no? El autor ahora que hay esta polémica, o Bobino o el wokismo. Un ejemplo para poner la polémica esta de la cancelación de las jornadas literarias que había organizado Pérez Reverte. Yo creo que estamos perdiendo, y está muy relacionado con lo que tú decías, con la democracia liberal que surge de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y en la que todos nos hemos criado y nos hemos favorecido de ella, ¿no? Había el matiz, el respeto y la idea sobre todo de pluralidad. Yo escribiendo estas columnas decías lo de la intensidad. A medida que las he ido escribiendo con el paso de los años, intento ser menos hiriente. O sea, intento ser crítico, intento lo que me parece nefasto, señalar lo que es nefasto, pero intento ser menos hiriente. Y no por autocensura, sino porque creo, y me he dado cuenta, y el análisis, y por ejemplo el proceso independentista en Cataluña hizo que mucha gente se fuera a un extremo a otro, y eso empobreció Cataluña, el debate, la convivencia, pues me he dado cuenta que el choque político, la crítica cultural, no debe ser a través de la cancelación del que piensa diferente. Y yo sí que, esto es un aprendizaje que he hecho en los últimos años, y que voy haciendo, es el esfuerzo por entender a la idea que detesto. No la persona, porque las personas no las entienden, pero hay ideas que detesto y aún así intento pensar y analizar por qué hay gente que las defiende. Y eso me hace, yo creo que, porque es que si no, la ruptura, la guerra civil cultural es permanente. No, y que yo precisamente decía que tu óptica es la óptica de un liberal convencido por todo lo que acabas de decir. Porque el problema que tenemos es que mucha gente, y con razón se puede comprender, absolutamente hastiada, asqueada de todo lo que ha significado el wokismo, se lanza al otro lado. Es decir, que para acabar con esto, yo pacto con el diablo, quien sea, ¿no? Y eso es lo que dio la victoria a Trump en Estados Unidos. Tú, en uno de tus artículos, desmitificas a Obama, que haces muy bien, porque es el responsable de todo esto. O sea, con Obama en Estados Unidos, que mucha gente adoraba a Obama porque era negro. Decía discursos claro, muy porque buenos. Los discursos eran muy buenos, hablaba muy bien, porque era amable, tal. Pero él es el que introduce el wokismo en el Partido Demócrata norteamericano.
y eso luego va creciendo, y al final la gente no puede más de lo que significa el wokismo, que, para decirlo más concretamente, en Estados Unidos, en todas las universidades, no puede hablar nadie que no esté en la onda wokista, es decir, que no sea defensor de la ideología de género y de todas esas cosas. Sí. No, quería Sí. hacer, por ejemplo, hay una novela, ¿no? En la librería igual la verán. Sí. La mancha humana La mancha humana. de Philip Roth, que es del año 90. Es del año 93 o 94. 93-94. Sí. La mancha humana, que es la historia de un profesor de primer nivel de una universidad norteamericana, que es negro, pero no es muy negro y lo esconde, y no lo dice, la gente se cree que es judío, hace un comentario sobre el humo. Hay una alumna suya que no va a clase. Que no va a clase y hace un comentario. Y él no la ha visto nunca. Dice, alguien la conoce y nadie la conoce. Entonces dice algo. De humo negro que se va por la Se ventana. va a evaporar como humo negro o algo así. Resulta que la chica es negra. Y a partir de aquí Sí. hay una campaña que le Sí. destroza, básicamente lo vamos a explicar, le destrozan la vida. Y eso coincide también. Echan de la universidad. Y eso coincide también con la etapa de Clinton, Mónica Lewinsky, etc. Esto ya lo está denunciando Philip Roth en el año 97, ¿no? Que en su momento parecía una exageración. Que parece una exageración. Pero estaba ocurriendo de verdad. ¿no? Está ocurriendo, ¿no? Esa cómo, a partir de una supuesto, la corrección política, que la corrección política siempre es algo que se establece. Porque, oiga, ¿no? La corrección política es algo establecido. A partir de la corrección política de ese momento se destroza la vida de personas. Se destroza la vida de personas. Y esto sigue pasando. Sigue pasando. Bueno, a ver, perdonadme, en las universidades españolas, europeas en general, yo lo viví en la universidad en la que yo estuve impartiendo clase durante 20 años, se han aprobado unos protocolos para evitar la discriminación de las minorías, los abusos sexuales y una serie de cosas que son absolutamente totalitarios y están vigentes. Por ejemplo, una de las cosas más llamativas que prohíben estos protocolos es la mirada. La mirada. O sea, si alguien se queja porque otro le ha mirado o despectivamente o lascivamente, se abre un expediente directamente, porque es suficiente con el testimonio de que lo denuncia. Esto poca gente sabe, que las universidades españolas tienen ese protocolo, que no digo que se aplique sistemáticamente, pero está ahí. Y además está copiado de otras universidades europeas, que es un fenómeno general, ¿no? Sí. Es que piensa la Universidad de Miami, ¿no? Sí, bueno, efectivamente es un asunto que lleva años, y la manera en que se ha ido estableciendo un determinado marco, tanto de léxico como gestual, que es el único marco en el que podemos movernos, o se puede mover la gente en determinadas instituciones, y particularmente en las universidades, es en efecto un asunto que viene de hace rato. Pero lo cierto es que en los últimos años, efectivamente, a partir del movimiento woke, y la manera en que un movimiento, por cierto, y es justo decirlo, y no solo justo, es sobre todo necesario para entender de lo que estamos hablando, son muchas veces movimientos que acaban convirtiéndose en una perversión absolutamente dramática, pero que tienen un origen en causas perfectamente justas. El movimiento woke surge particularmente de la situación de los negros, o muchos preferirían llamarle de afroamericanos en los Estados Unidos, y es un movimiento de reivindicación de derechos absolutamente justos y necesarios, como tantos otros movimientos. ¿Cuándo esto se convierte en una perversión? Bueno, hay una serie de circunstancias que ayudan a ello, pero conviene, subrayo, no olvidarse de dónde parten estas cosas, y que son, en fin, ideas y movimientos perfectamente respetables, y que deben formar parte también de nuestra conversación pública, y también de nuestro soliloquio, si me lo permiten. En efecto, en los últimos años ha ido encajándose ahí un marco tremendo. Y hablando con colegas ahí, yo acabo de venir de ahí a los Estados Unidos, estaba en una universidad, y hablando con colegas ahí que dan clases, porque es que en las clases no se puede hablar, es que es con los estudiantes hay muchas cosas que sencillamente no se pueden decir, porque si las dices, sí, vas a tener unos problemas enormes, precisamente por los protocolos de los que habla Ferran, que allí además están, en fin, redactados al detalle, es decir, el ángulo de la mirada,
está prácticamente descrito. ¿Por qué nuestras sociedades han llegado a ese punto? Bueno, es algo que debemos preguntarnos. Por cierto, en el libro hay columnas que apuntan a eso y que arrojan luz sobre ese asunto. Es decir, cómo es que todos, de alguna manera, hemos caído en esta extraña trampa. Por una parte, la trampa de las identidades. Las identidades tienen muchísimo que ver con esto y con la política que se hace hoy en día y desde luego con las costumbres y la manera en que funcionamos. El tema de las identidades ha hecho un daño, a mi juicio, verdaderamente extraordinario. Es decir, el hecho de que dejemos de tratarnos como ciudadanos con derechos y cada uno se meta en su nicho y desde él intente reivindicar cosas en contra de los demás. Y esto, en efecto, ha generado, o mejor, ha degenerado, ¿no?, en toda esta serie de situaciones. Tampoco nos debe llevar eso a pensar que en las universidades ya no existe libertad, que no se construye, que no se fabrica, que no se hace conocimiento, porque eso, es decir, pensar eso sería realmente un dislate. Lo que sí es cierto es que hay un debate profundo y que ahora mismo está perfectamente ganado y contraído por este marco que describimos y que en efecto hay que luchar contra eso, oponerse a eso y ver la manera en que eso no se resuelva, como apuntabas, Iñaki, como apuntabas, si entendí bien, Ferran, que eso no se resuelva en este movimiento pendular que hace, bueno, que los Estados Unidos sea... A ver, yo soy perfectamente sincero. A mí en Miami hace 3 semanas me preocupaba mucho menos el asunto del wokismo que la persecución de ICE a decenas y cientos de personas a las que encarcelan y echan fuera del país. Es decir, estos movimientos pendulares, ciertamente, generan unas situaciones en las cuales vemos cómo nuestras sociedades se pudren. Es algo que hemos aprendido desde hace mucho tiempo, estas sociedades magníficas, perfectas, con toda esta gente guapa, bien vestida, libre, algunos incluso sonríen. Es decir, todo esto se puede pervertir, pero en un santiamén, y si no, mirad a Trump. Es decir, esto se acaba, esto no es para siempre, salvo que nosotros hagamos, bueno, que si no sea para siempre, por lo menos que nos dure un poco más, ¿no? Sí, sí, es evidente que todos los identitarismos y el wokismo parten casi siempre de una semilla de verdad y de necesidad. O sea, como el propio Me Too, que era necesario en ese momento porque hubo mucho abuso sexual de mucho tipo con las mujeres hace décadas, pero que ha acabado desembocando en que la mitad de la humanidad en los países occidentales carecen del derecho a la presunción de inocencia. O sea, en estos asuntos estamos permitiendo que los hombres carezcan de la presunción de inocencia. Es una de las cosas más graves que probablemente han pasado en las últimas décadas. ¿Cómo no vais a estar muertos de miedo como profesores universitarios si no tenéis presunción de inocencia, ¿no? Si te miran mal y puede interpretarse de cualquier manera? Entonces, se une a esto la posibilidad, casi consecuencia indiscutible de que se te va a cancelar socialmente en el caso de que vayas y digas que el emperador está desnudo y que los hombres tienen derecho a su presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué sucede? Que tienes que ser muy grande y tener mucho valor para resistir ese impulso de cancelación que, en caso de ser resistido, no puede desarrollarse la cancelación, ¿eh? Eso también es verdad. Tú hablas en tus columnas de una mujer admirable, J.K. Rowling. Pero es que J.K. Rowling es como el Santander, es too big to fail, ¿no? Es sistémica. O sea, es sistémica. Gracias a ella, tantísimos escritores pueden ser publicados por los beneficios que producen sus libros, ¿no? Y a esta mujer le da exactamente igual lo que digan de ella y está haciendo un gran bien. O sea, además ahí yo siempre he defendido mucho el poder de una sola persona. Y no dependiendo de dónde esté, sino de su valor y de su carácter moral. Esta mujer ha hecho muchísimo por todos, porque ha resistido en los delirios del movimiento trans, que por cierto, de repente, tanto como fue la marea, se retiró, lo que determina que, salvo los casos que existen de transexualidad que no vamos a discutir y vamos a respetar y proteger, todo aquello era moda. O sea, estoy mirando a Teresa, que es una gran experta, quizás la que más, y ella está asintiendo porque es así, ¿no? Pero como en estos temas de identitarismo, aparte de que desde un punto de vista de mujer es profundamente humillante esta permanente tutela
y dudar todo el tiempo de si se te llama en concepto de qué y para qué. O sea, no, las mujeres son seres humanos exactamente igual que los hombres y tienen que llegar las mejores. Es muy humillante para las mujeres ver cómo toda esta cuota acaba siendo un muestrario de ineptas, ¿no? De ineptas que están ahí. Pero vamos a ver, no pretendo que sean Einstein, pero alguna mujer capaz habrá para estar en esos puestos. No hace falta que... No, porque no se las pone por su intelecto, su formación, sino porque se puede hacer check en muchas casillas, ¿no? O sea, ahora los seres humanos tenemos casilleros, ¿no? Si tú puedes ser, no que sé, chino por parte de padre, afroamericana por parte de madre y además tu tendencia sexual es la más complicada y reprimida posible y además tienes unos problemas mentales y además no sé qué, no sé cuánto, vas cumpliendo toda una serie de checks que te facilitan la vida al final. No, no eres tú con tu nombre y tu apellido y tu individualidad, no. Todo este aparato identitario te protege y te infantiliza, ¿no? Esta capacidad, otra cosa, somos todos más o menos de una edad salvo Clea, o sea, nosotros teníamos una piel mucho más dura, o sea, costaba muchísimo más a todos que un insulto o una cosa te afectara, te podías poner rabiosa e ir a por él, pero que te afectara, ¿no? Esta cosa sensible de que me hiere, ¿qué es eso de que te hiere? No te tiene que herir, pues eres un adulto. Es que no, ese armazón identitario alrededor del ser humano impide su crecimiento y su conversión en adulto, creo. Sí, en este sentido quería comentar una cosa, ¿no? Que decías, ¿cómo empieza el siglo XXI? Yo creo que hay unas características del siglo XXI que son bastante generales y conectan con esta idea, que uno es el narcisismo. O sea, hay un narcisismo desatado, en el que colaboran las redes sociales, en el que dirigentes, por ejemplo, para no hablar de Trump o tal, por ejemplo Macron, que es un político que a mí me gusta y que creo que ha tomado medidas y ha sido valiente en algunas cosas, tal, pero es un narcisista de manual. Y entonces hay momentos que el narcisismo se come al político, al dirigente, pero ese narcisismo es... Bueno, vas por la calle, todo el mundo se está haciendo selfies, está mirando, ¿no? Hay una columna que es el narciso ya no se refleja en el agua, sino se refleja en el móvil todo el día, ¿no? Pero yo creo que es una característica de esta sociedad y que vincula todo esto, ¿no? El narcisismo. Luego es el victimismo. Todo el mundo, todas estas microidentidades, porque al final no es la identidad, oiga, pues los europeos, no, es que se han ido parcelando microidentidades, todas exigen tener representación, tener cuota, todas se sienten víctimas de eso, ¿no? Y se crea es que todo el mundo, prácticamente no hay colectivo, es que no quiero citar, pero todo el mundo se considera víctima de algo. Entonces, cuando tú te consideras víctima de algo, es imposible el tú a tú estar a un mismo nivel. Luego hay la negación, o sea, estamos en burbujas interpretativas, en búnkeres donde mucha gente consume solo lo que le gusta, lee o ve películas solo lo que le gusta, aquello que no le ofende. Por eso la gente se ofende, porque en casa su consumo particular es de lo que le gusta. Va a la universidad, el profesor dice algo, se lee. El otro día salía de cómo ¿no? Nabokov, Lolita, es imposible leerlo en las universidades norteamericanas. El incesto tal, porque se ofenden, levantan... Claro, cuando tú vives en un micro universo cultural, identitario, cuando sales de ese micro universo y hay algo que te chirría, la ofensa. La ofensa, la negación, y luego yo creo que todo esto, la negación de la pluralidad del otro, y todo eso desemboca en un nihilismo, en una destrucción, y ahí políticamente vamos, donde todas estas corrientes, ¿no? El populismo, la extrema derecha y la extrema izquierda vive de esto, nos presenta de, oiga, no, es que todo, la democracia ha fracasado, la Unión Europea es una mierda, la democracia liberal, el viejo orden, ¿no? Y crea un caldo de cultivo totalmente nihilista, destructivo, en el que no hay nada de ser. Y cuando ves, y esto Pinker, ¿no? Gran optimista, tú ves las estadísticas, hay menos asesinatos, hay menos analfabetismo en el mundo, hay menos pobreza. Es verdad que tenemos la guerra de Ucrania, que es un desastre, es verdad que tal, pero las estadísticas dicen que la sociedad hoy es mucho mejor que hace 20 años. En cambio, la sensación, el spleen, el espíritu del momento, es de un
pesimismo ¿no? Y dicen, nada funciona, todo es una mierda, todo se cae. Yo creo que esta es otra característica, todo ese victimismo, esa obsesión por el narcisismo, desemboca en este nihilismo que se está utilizando políticamente y que nos puede llevar efectivamente a la destrucción de lo que era la democracia, lo que es la democracia liberal. No, una cosa muy curiosa en el narcisismo del que tú hablas, que exactamente es así, y es que ese narcisismo, o sea, el narcisismo clásico, Narciso se mira en el río y ve su imagen y está enamorado de él y de nadie más, es individualista completamente, ¿no? El narcisismo actual es colectivista, es decir, que uno lo que hace es enamorarse de sí mismo como parte de un colectivo de millones de personas que son iguales que él, ¿no? Que es algo para mí completamente contradictorio. Es decir, que esto tiene mucho que ver con lo que decíamos de las identidades. Se han creado una serie de identidades de grupo. Eso para mí es lo más contradictorio, lo que más socava los cimientos del pensamiento liberal. Ser liberal, como decía al principio yo, es el de la libertad individual y los derechos universales. Todos somos iguales y los derechos son iguales para todos. En el momento en que hablamos de derechos de las mujeres, cuando no los tenían, por supuesto, ¿no? Pero en el momento en que los derechos de las mujeres son los mismos que los de los hombres. Es lo que pasó con Finkielkraut en Francia, que le preguntaban sobre el tema de los derechos de las mujeres y dijo, las mujeres no necesitan ningún derecho porque los tienen todos ya, ¿no? Y le atacaron por todas partes. O sea, esto no se puede decir. Por supuesto que los tienen todos. Entonces, ¿por qué hay que luchar por derechos que ya se tienen? Que es lo que está ocurriendo, ¿no? Los derechos de las mujeres, los derechos de los homosexuales, los derechos de los trans, los derechos de todos los colectivos. Eso lo que hace es destruir los derechos de todos. Porque lo que hace es enfrentar grupos contra otros grupos y impedir cualquier forma de debate racional sobre estas cosas, ¿no? Sí, pero decíais antes que estas causas del wokismo en su origen tenían un sentido, no todas, yo creo. O sea, lo que tiene sentido es eso que digo de luchar por mantener los derechos universales de todos los ciudadanos. Más allá de eso, a mí me parece que ya entramos en un terreno casi de irracionalidad. Me acuerdo que en La democracia en América, Alexis de Tocqueville dice una cosa en la que pienso muchas veces porque es profética, que es que dice que las sociedades que han conseguido mayores derechos son las que reclaman más derechos, ¿no? Y que incluso reclaman los derechos que ya tienen. Eso lo dice en el siglo XIX, cuando él viaja por Estados Unidos y observa cómo es la democracia americana. Eso está ocurriendo ahora de manera exacerbada. O sea, lo que se está haciendo es reclamar derechos que ya se tienen. ¿No? Sí, bueno, es que hay un concepto. Yo creo que los derechos, toda persona tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones. Lo que se alega el Estado, el sistema democrático, tiene que garantizar que nadie se le vulnere esos derechos. Por supuesto. En la idea colectiva es muy difícil. Es decir, no es que todo este colectivo, oiga, no, decías de los hombres, habrá hombres que sí y habrá hombres que no, habrá homosexuales que sí, homosexuales que no, habrá trans que sí, trans que no. Lo que tienes que garantizar es que no haya una discriminación de esas personas. Pero la misma democracia, y si no se está cumpliendo, por ejemplo, lo decías el wokismo, la idea de wokismo es la de despertar, es una palabra que despertar, estar atento a la discriminación de las personas negras, afroamericanas en Estados Unidos. Hombre, yo creo que todavía, y estamos viendo con el ICE, si eres negro en Estados Unidos, hombre, no tienes los mismos derechos, porque te pueden parar y te doy los papeles. Y esto salía un director de cine, no me acuerdo quién es, bastante conocido, que le paran los del ICE, lo querían detener. Le diga, ¿usted por qué me detiene? Simplemente por la piel. O sea, que sí que hay, yo creo que en algunos... Pero perdona, sí que entiendo los nuevos derechos. Lo que no es eso, lo que te estoy diciendo. Claro. Que el problema es del Estado, en eso y en todos los casos. Es decir... No tienen que tener unos derechos especiales. La ley reconoce los derechos iguales para todo el mundo. Pero luego hay instancias de las administraciones, en Europa y en Estados Unidos, que no reconocen eso, ¿no?
Pero yo lo que creo que hemos llegado a un momento en que parece que hay colectivos, que no hemos hablado contigo, ¿no?, que tienen derechos especiales, más derechos que otros. Y que si tú, por ejemplo, eres hombre blanco, tal, en algunos países se te puede insultar, menospreciar y no pasa nada, porque bueno, en cambio, si es otro colectivo, no. Ahí hay que ir con un cuidado absoluto. Hombre, eso vulnera la idea y la base de la democracia, es que todos somos iguales, ¿no? Entonces sí que hay perversiones, y el wokismo es una perversión clara. Y yo sí que también estoy de acuerdo con la idea de que parte a veces parte de una necesidad. Obviamente, una época, y yo creo que todavía en países europeos, por ejemplo en Hungría, pues no se respeta el derecho no tienen los mismos derechos los homosexuales. Pues obviamente la lucha ahí es muy diferente que en España. Pero ahí hilo con lo que has dicho antes de Irán o de los derechos, el derecho de la mujer a no tener que ir velada forzosamente, ¿no? O sea, Es un elemento que... y en cambio ese derecho que es básico y que es evidente, estos grupos que protegen teóricamente a las mujeres o a los feminismos de nueva ola, tal, no se meten en ese charco. No consideran que las mujeres iraníes que esto no ha empezado hoy. Acuérdate de Masih Alinejad y de sus campañas de los miércoles blancos. Estas jóvenes iraníes llevan años quitándose el velo en público y pagando por ello con su propia vida. Y no se las defiende. Luego hay una serie de diferenciaciones, porque de la misma manera que no todas las mujeres son mujeres, ¿no? Depende de que estés de acuerdo con ese identitarismo en toda una serie de aspectos que no se refieren necesariamente a tu sexo ni a... No, tienes que estar de acuerdo en muchos más temas. Entonces eres mujer, pero si no, no eres mujer. Eres un ser humano vagamente redondeado, que puede ser que seas mujer o no, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos llegado a la contradicción que desde el gobierno o medios afines al gobierno se defiende el uso del velo, por ejemplo, en menores de edad, como una especie de expresión cultural, y en Afganistán y en Irán están matando a chicas por quitarse el velo porque dicen que es un elemento de opresión religioso. Obviamente, quien quiera llevar el velo a partir de los 18 años en una sociedad democrática como la española, yo no tengo ningún problema. Pero lo que se está viendo ahora, y si te paseas por barrios de España, niñas de 13, 14 años, yo creo que permitir eso, o permitir, como ha pasado y han denunciado en el Raval, monitores, sí. que las niñas, algunas niñas de familias musulmanas a partir de los 13 años ya no les dejan salir con sus compañeros de clase, tal. Hombre, hay otro elemento que me parece indignante. Niñas que viven en España, muchas de ellas españolas, y las que les han dado la residencia españolas, las casan forzosamente, las envían a Pakistán o Marruecos, y el Estado no las defiende. Si se llamaran Fernández, Pujol, cualquier apellido, el Estado diría, oiga, usted está casando, pero como son musulmanas, o son de origen musulmán, o su entorno familiar es musulmán, miramos hacia otro lado. Aquí sí que estas niñas no tienen los mismos derechos que las niñas, digamos, que no nacen en una familia musulmana. Y esto sí que es una discriminación. Tú aludías ahora al caso del Raval. Solo un inciso, te paso enseguida el micrófono. El caso del Raval, no sé si ustedes lo conocen. Unos asistentes sociales descubrieron y documentaron que allí había niñas que estaban privadas de sus derechos elementales. Lo que decía él, niñas que no podían salir de casa solas, tenían que llevar el velo, no podían participar en actividades extraescolares. Entonces, esos asistentes sociales denunciaron el caso. ¿Y qué les pasó? Perdieron su empleo. ¿Y quién les privó de su empleo? La Generalitat de Cataluña, gobernada en esos momentos por el PSC, con el apoyo de Esquerra Republicana, ¿no? Esto, poca gente es consciente de hasta dónde llega esa perversión. Por tanto, el problema principal es el Estado. En este caso, la Generalitat como Estado, que permite eso, ¿no? O sea, aquí, lo dice en algún momento Iñaki en su libro, aquí puede venir a trabajar cualquier persona de cualquier parte del mundo, de cualquier creencia, de cualquier condición, pero tiene que respetar la ley y la Constitución.
Entonces, no se puede ni aceptar que no se respete la ley y la Constitución, ni tampoco decir que hay que echarlos a todos porque no queremos inmigrantes, que son las dos actitudes que tenemos en estos momentos, ¿no? Sí, un asunto aún que tal vez se nos quedaba y que creo que el libro refleja de una manera también esa prístina, con una claridad extraordinaria, que es el asunto de que en esta guerra cultural así llamada, entre otras cosas, estamos todo el tiempo hablando del pasado. Es una guerra que tiene que ver con la administración del pasado, lo que aquí le hemos llamado memoria histórica, en todos aquellos debates que partieron, en fin, hace unos, bueno, quiero decir, con particular intensidad, desde hace unos años, y bueno, de manera muy clara en el MAGA, de Trump, es decir, hacer América de nuevo grande. Es decir, siempre se está pensando ahora en una suerte de pasado, o no estamos contentos con ese pasado, es lo que nos pasa en España con la transición, es decir, hemos desalojado el pasado del lugar que le dábamos e inventamos uno. Decía aquella frase fantástica que creo que popularizó Milán Kundera, que decía, nunca sabremos, ¿no? En el futuro nunca sabremos el pasado que teníamos, ¿no? El pasado que tendremos, perdón, porque ese pasado lo vamos inventando constantemente. Y yo creo que esa es una guerra fundamental, es decir, la guerra por la memoria, la querella, digamos, por la memoria, es absolutamente fundamental. Ahora mismo tenemos, yo fui a verla hace unas semanas, tenemos una exposición en el Museo Marítimo de Barcelona, no sé si alguno la ha visto, con esta cosa de que cada uno tiene que cumplir el cupo de culpa, algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. El Museo Marítimo me parece que lo ha hecho de una manera absolutamente espeluznante, y han montado una exposición que se llama, no sé si la habéis visto, La Infamia, a propósito del pasado negrero de algunos catalanes, fijaros que no he dicho de los catalanes, de algunos catalanes. Y entonces han montado una exposición, son apenas, es mucho más pequeño que esto, el espacio que le han dedicado en el inmenso Museo Marítimo, donde hay 3 habitaciones, digamos. La describo muy rápidamente. La primera contiene fotografías del ensanche a principios del siglo XX. Entonces, este edificio era de fulano de tal, que trató en este caso, en fin, no de trato, sino de la trata con negros. Este edificio era de fulano, estas aceras tal y tal. En la segunda, creedme, hay un grillete, es decir, para contar el horror, la infamia le llaman, hay un grillete. Entonces, es esta necesidad, pero justo cuando me iba a preguntar, ¿hasta cuándo está la exposición? Me dice, no, la hemos prorrogado. Y yo, ¿hasta cuándo? Entonces hubo como una duda, y de pronto dije, bueno, la habrán prorrogado sine die, es decir, estará eternamente esta ridícula exposición aquí. Me pasó también hace relativamente poco en la Universidad de Aberdeen, en Escocia, que también tenían una exposición que era una cosa verdaderamente increíble, porque una universidad extraordinaria, un campus alucinante, un evento extraordinario que tuvimos ahí, pero necesitaban pedir perdón porque tuviéramos eso, porque tuviéramos esos edificios, porque algunos hombres en el pasado, en el siglo XVII, Inglaterra, como saben, fue abolicionista mucho antes que nosotros los españoles, tenían que pedir perdón. Por eso ese afán permanente en no entender qué es el pasado, en no saber lo que hacemos con él, yo creo que es fundamental en esto. Lo de las cajitas de Chanel, por cierto, cuando tratas esta cosa de tu suegra, Sí, sí. y tal, hay esas pinceladas también en las columnas de Iñaki que apuntan a esa necesidad de relacionarse con el pasado de una manera, ¿por qué no?, beligerante cuando haga falta, pero también de una manera más cordial, de una manera más comprensiva, porque el pasado también somos, bueno, es obvio, lo somos también nosotros. Pues es que la idea de ser víctima, también la idea de ser víctima del pasado, no, es que yo estoy hablando con chicos de 18, 19 años, decían, no, es que claro, yo en el colegio, en la universidad, dice, no, tengo que pedir perdón por ser blanco, tengo que pedir perdón por ser heterosexual, tengo que pedir, ¿no? Y hay la idea de soy víctima de mis antepasados. O sea, yo soy británico y soy víctima de que el esclavismo, ¿no? Y eso se traslada al presente sin analizar las circunstancias del pasado. Y a veces pienso, bueno, ¿qué dirán de nosotros dentro de 200 años? ¿No? Que no somos bárbaros. Y eso es un error, pero yo creo que se conecta con esa necesidad siempre de sentirse víctima hasta de tus propios antepasados y de tu propia herencia cultural, ¿no? Oye, y además atribuyendo al pasado ideas que no tenían. Es decir, que lo que se hace siempre es manipular
el pasado, ¿no? Las ideologías hacen eso, sean de derecha o de izquierda, da igual. Y entonces el pasado es la causa de lo que nos pasa a todos y hay que pedir disculpas, hay que pedir perdón por lo que hemos hecho, ¿no? Como si tuviéramos nosotros nada que ver con lo que ha pasado y además que no solo tenemos nada que ver con nuestros antepasados, sino que además lo que se dice es mucho más complejo de cómo se... Sí. Es que esta reinvención Sí. de la noción católica del pecado original, ¿no? O sea, llevas contigo la carga de ser blanco, hombre en vuestro caso, occidental, claro, ya estás condenado de origen. Y luego esta manera de ser víctima, de vivir en víctima, porque viven en víctima, o sea, son siempre víctimas, determina una falta de libertad absoluta, o sea, porque no, en ningún momento caen en la posibilidad de decir, bueno, no soy víctima porque de esto yo pues me escurro de esta manera, de la otra, de lo que me pasa pues a partir de los 35, 25, pues no tienen culpa tus padres, pase lo que pase, porque tus padres lo han hecho lo mejor que han sabido, o sea, no puedes estar constantemente como si no tuvieras agencia propia, todo te viene de fuera, todo son patadas y problemas y que otros ejercen sobre ti y tú no tienes ninguna agencia para liberarte de eso. O sea. Y esto lo que determina es una debilidad en las nuevas generaciones que han sido educadas de esta manera victimista que va en contra de su propia felicidad y de cómo van a desarrollarse en un futuro sus vidas. Políticamente, ahora comentabas una cosa que es la transición, ¿no? Esa necesidad de reinventarse. Bueno, la transición, obviamente, se podrían haber hecho muchas cosas mejores, pero está considerada y se estudia en las universidades norteamericanas. Mira, y Marco Rubio ayer la ponía, dice, ojalá en Venezuela consiguiéramos hacer una transición como la española, ¿no? De una dictadura a una democracia sin tiros, con el abrazo simbólico, ¿no? Real y simbólico de lo que de Fraga con Carrillo, etcétera. Es un modelo de paso, ¿no? Solo se ponía en duda desde una extrema izquierda que estaba contra Carrillo. Ahora, hasta el PSOE, mucha gente del PSOE, no todo el mundo, Felipe González, y hay gente que no, hasta el PSOE asume que la transición fue una traición, ¿no? Esa necesidad de destruir, de reinterpretar, pero al final destruye el pasado, también nos deja sin referencias. Oye, pues si la transición esto ha sido un pacto y una traición al pueblo español y a la... Bueno, entonces, pues, ¿cuál es nuestro sistema democrático? La Constitución tampoco ya vale, porque ¿no? Coge ese espíritu, hay un asalto a la ese espíritu, ¿no? De la transición, ese espíritu de la transición. Por lo tanto, entonces hay un asalto a lo que es nuestro orden, el orden que había. Es verdad, y unos intereses comunes de la extrema izquierda a la extrema derecha. Sí, bueno. Y eso por ejemplo, tú sí. puedes ser más monárquico o menos monárquico, pero ahora con los ataques a Felipe, el rey Felipe, vienen tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, vienen tanto de sectores o de Vox o sectores cercanos a Vox como de Podemos. Bueno, esto no es casualidad, no es casualidad. En nuestro sistema parlamentario constitucional, el rey, el jefe de Estado, es casi la clave de bóveda. Si tú eso lo erosionas, se viene abajo. Entonces, también reflexionemos porque desde los extremos se está yendo ahí. Seas monárquico, defiendas la república, es que no se entiende que es una monarquía parlamentaria. No. Hay mucha ignorancia también. Pero una monarquía parlamentaria es una república. Exactamente. Entonces el rey es un símbolo. No es alguien que tenga ninguna intervención política y que depende mucho del gobierno de turno, porque no puede contradecir fundamentalmente la línea, es decir, no puede entrar en política, pero tampoco puede contradecir la línea política que lleva el gobierno de turno. Entonces, mucha gente no entiende eso y achaca al rey cualquier cosa que le disguste de la situación política, ¿no? ¿Por qué el rey no interviene? ¿Por qué el rey, cuando la ley de amnistía, por ejemplo, los que estaban en contra de la amnistía, ¿por qué el rey firma la amnistía? Porque no tiene otro remedio. El rey es un autómata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso mucha gente no lo entiende. No sé si hay gente que quiere hablar. Voy a explicar la anécdota de Loquillo. Sí. Eso, un día, bueno, yo
era pequeñito y mi canguro, que era una chica que se llama Elena, muy simpática, muy inteligente, que estudiaba en la Universidad de Barcelona, pues me venía a buscar ahí a San Juan de la Salle. Yo iba a un colegio que ya no existe, muy pequeño, catalanista. También explico que un día me dijeron, aquí os ponéis los castellanos y aquí los catalanes. Digo, oiga, yo soy castellano parlante, pero no soy castellano. Y mi padre, ¿no? Dice, yo soy vasco y catalán. No, mis orígenes no son de Castilla, pero un buen colegio. Y entonces, claro, apareció esta chica, Elena, con un chico alto, chupa de cuero, tupé, y en el colegio se asustaron. Le llamaron a mi padre, oiga, ¿estás seguro? Sí. Y yo me dio la mano, bajamos por San Juan de la Salle, que salían los alumnos de la Salle, que siempre los veía más fuertes, más agresivos, ¿no? Porque mi colegio era un poco Montessori, entonces éramos todos un poquito más... Entonces salían y yo, cogido de la mano, orgulloso de ser rocker, pero tampoco sabía muy bien quién era, ¿no? Y luego me enteré que era Loquillo. En ese momento creo que no estaban los trogloditas aún. Entonces esta era una historia que yo a mis amigos siempre les decía, ¿no? Es que ahí Loquillo me venía a buscar al colegio, una cosa de fardar. Y pasado ya, no sé, el año 2005, así, estábamos en una coctelería que en su momento estuvo muy bien, que era la coctelería Milano, y había conciertos y tuvo que le llamaba Juanjo, que ahora está en el Caribbean, que os recomiendo a los que ir a la coctelería Caribbean. Juanjo, un gran coctelero. Entonces venía un par de escritores con Cristina Fallarás y se puso en la barra. Y mis amigos dicen, bueno, va, no te venía a buscar, pues díselo. Entonces, claro, en ese momento pues me acerqué y le dije Loquillo, que ya me dio un poco de vergüenza, porque ahora le llaman loco, pero no Loquillo, sus amigos le llaman loco y familia. Le dije, no, es que tenemos una relación. Y él me miró con un poco de este imbécil que quiere, normal. Y le dije, no, es que la canguro. Y yo no me acordaba del nombre de ella. Y se me queda mirando fijamente y dice, se llamaba Elena, no lo olvides nunca. Claro. Se levantó y se fue al lavabo, emocionado. Luego en el libro de Sabino Méndez, el guitarrista y compositor de letras, tiene un libro muy bueno que es Corre Rocker, que explica esos años. Elena aparece. Es un personaje muy importante y también era amigo de Sabino y era una persona muy especial. Loquillo se emocionó. Y un día que intentaron cancelar a Loquillo en una polémica hace 4 o 5 años, algo que dijo que no gustó porque él es muy políticamente incorrecto, escribí una columna a favor de Loquillo y expliqué esa anécdota. Y él me llamó. Tal, tenemos que quedar. Y a partir de ahí nos reencontramos, hablamos de Elena y otras muchas cosas y mantenemos una cierta amistad, pero él se acordaba de esa anécdota. Dice, yo me acordé porque es que me tocaste la fibra. Claro, no lo olvides. Sí, no lo olvides, es muy del loco, ¿eh? No lo olvides. Dije, no lo olvidaré. Elena, se llama Elena. Si hay alguien que quiere preguntar, intervenir, pues siempre se enriquece el debate. ¿Tenemos micros, sí? Sí, yo quería preguntar al amigo Iñaki, antes has dicho que intentas en los últimos tiempos comprender al que piensa distinto de ti, etcétera, ¿no? Entonces, me cuesta. Sí, te cuesta. Entonces, del nacionalismo, ¿qué es lo que destacarías sea plausible, aunque sea de forma humorística o seria, ¿no? No, es que yo tengo amigos independentistas. Entonces, como son amigos míos, pues en el fondo pues intento entender. Yo, por ejemplo, del nacionalismo catalán, del independentismo, que quiera la independencia de Cataluña, a mí no me molesta, es una opción legítima. A mí lo que me molestaba es que no reconocieran, o el que no reconoce la existencia de otra Cataluña, de que Cataluña es plural y que los que no somos independentistas somos igual de catalanes, ¿no? A mí sobre todo me molestaba eso. El que quiere... también tengo algún amigo comunista. Bueno, pues es legítimo. Le diré, oye, el estalinismo, ¿sabes cuántos mató? Yo creo que es un modelo fracasado, etcétera. Pero es decir, las ideas, los sueños, los anhelos, hay que respetarlos siempre y cuando eso no significa la negación de la realidad. Yo creo que aquí, no todo el nacionalismo, pero hubo un momento que, sobre todo con el proceso independentista, que hubo una espiral del silencio y parecía que como mínimo la mitad de Cataluña no existíamos. Para mí eso era lo grave, lo angustiante y lo que había que combatir. Y tú dices una cosa... Y yo creo que hay dirigentes de aquella época que todavía no han aceptado
cuando ven la gran manifestación del 8, que yo empecé a ver con amigos que nunca iban a manifestaciones, en WhatsApp, se dice, vamos a ir, tal. Ya veis el diario, digo, esto va a ser muy grande, porque hay un chup-chup. Claro, en ese momento cambió el relato de la prensa internacional. La prensa internacional dice, Cataluña quiere independencia. Vio esa manifestación y dice, bueno, no, Cataluña no quiere independencia. Hay una división en Cataluña, da igual 40, 60, ¿no? Porque otra cosa preocupante es que esta idea de que las mayorías pueden arrasar con las minorías, si justamente la democracia es la defensa de la minoría. No, es que hemos ganado por mayoría absoluta, este 10% se arrasa, no, eso es autoritarismo, ¿no? Entonces, a mí, dices, las ideas del nacionalismo, bueno, no las comparto, pero sobre todo lo que me molesta es la idea de la negación de la realidad. Al final, podemos defender nuestras ideas y utopías, pero tocando con los pies en el suelo y siendo honestos con lo que nos rodea. Sí, digo, esta apropiación de una parte por el todo, es decir, el nacionalismo es Cataluña, ¿no? Se ha dado desde aquí y ahora se está dando desde fuera, que tú lo dices en uno de tus artículos, que es algo completamente indecente, inaceptable y además muy triste. Que hay gente, en las redes sociales es constante, pero también en muchos artículos en los que se dice que están tan hartos de las reivindicaciones catalanas que a lo mejor es darles la independencia y echarles de una puta vez de España, ¿no? Dicen eso. Y a mí eso me parece demencial, una parte y muy deshonesto, y forma parte de esa irracionalidad. Y los que no somos independentistas nos tenemos que fastidiar, ¿no? Sí, como si no fueras ciudadano español con los mismos derechos, ¿no? Si tú dices, bueno, fuera, ya, usted me va a abandonar. Es lo mismo con el catalán. Yo en el libro hay una columna que digo, bueno, estoy leyendo a Pla y a Ferreter y digo, ostras, qué bonito es el catalán, cómo me gusta leer el catalán. Los años del procés me creó una distancia sentimental con el catalán que también es mi lengua. Eso no lo podemos permitir. No, digo... Y en la columna digo, es que al final ese extremismo hizo que casi como autoprotección viéramos algunos, ¿no? Dicen, no, si es que eso, el catalán es mi lengua y no voy a permitir que me la quiten. Es que encima no les podemos regalar la lengua, ¿no? La lengua, ¿no? Por eso también cuando desde un cierto nacionalismo español se ataca, ¿no? La cultura catalana, hombre, yo por ejemplo, esto es un tema personal, yo defiendo que las escuelas enseñen catalán, también en castellano, porque es una sociedad bilingüe, pero esta idea de que de un discurso de que si el catalán, no. No, es que pasa también que el catalán se encuentra en una situación muy, muy anómala, que es que no es una lengua minoritaria más. Es decir, yo no conozco ninguna otra lengua minoritaria en Europa que tenga la tradición cultural que tiene el catalán. El catalán, por su producción literaria y artística y cultural en general, se acerca más a las lenguas consolidadas que a las lenguas minoritarias. Y a veces eso se desprecia. Y se desprecia por culpa, antes no se despreciaba. Yo, en mi juventud, en los años 70, 80, había un aprecio por lo catalán por parte del resto de España, ¿no? Eso es culpa del nacionalismo, por supuesto, pero es una reacción, por otro lado, inaceptable. Y hay que defender eso también. El fenómeno del que trata tu libro tiene varios niveles, como no podía ser de otra manera. Hay uno antropológico, político, etc. Pero hay un nivel que no se tocó directamente, que me parece es importante introducirlo, que es el aspecto más psicológico, ¿no? El infantilismo y la inmadurez que hay detrás de identidades cerradas, narcisismos, el pensar que uno puede tener solo una identidad y no múltiples y convivir con la diferencia, etcétera, etcétera. Y esto es como un niñito o máximo un adolescente, ¿no? Si yo lo personalizaría como fenómeno, ¿no? Es algo muy importante porque vuelve en la historia de la humanidad una y otra vez en todo tipo de sociedades, ¿no? Como si esa parte infantil apareciera a nivel social, masivo, y se contagiara,
Y volvemos al punto, y claro, y el liberalismo intenta todo lo contrario, ¿no? Somos todos iguales ante la ley y luego tú en tu casa, en tu iglesia, etcétera, haces lo que se te dé la gana. No volvamos a la tribu, etcétera, ¿no? Aquí Es un aspecto muy importante. el del infantilismo y la rebaja del debate público, ¿no? La degradación del debate público. Ahora estuve unos días con gripe A que me dejó bastante tocado, la verdad. Es como con la fiebre no podía leer, empecé a ver vídeos y en YouTube entré en La Clave, de José Luis Balbín, los debates. Claro, cuando ves ahora La Clave, dices, no me lo puedo creer. O sea, el nivel del debate, pero personas que opinaban completamente lo contrario. Hay uno sobre José Antonio Primo de Rivera, que está Serrano Súñer, Fernández Cuesta, falangista, está con el ex, en ese momento es diputado del PSOE, que era secretario de Largo Caballero. O sea, es la guerra civil. Los que lucharon la guerra civil estaban sentados en el plató de televisión hablando tranquilamente sobre la figura de Primo de Rivera. Y con nivel. Claro, eso ha desaparecido. Es que ha quedado arrasado. Entonces, conectado con el infantilismo, es inimaginable, ¿no? Es inimaginable. Además, hoy, en el día de hoy, es que inimaginable. hay otro fenómeno que se está dando ahora que no se había dado nunca antes, que es que no existe la vergüenza personal ante la ignorancia voluntaria. Quiero decir, ahora uno es ignorante voluntariamente porque existe, la educación está garantizada para cualquier persona, y no se avergüenzan de eso, no se avergüenzan de ser ignorantes. Cuando no presumen, o sea, es un cambio de paradigma que determina que se te cae el edificio. O sea, cuando ni siquiera hay vergüenza por no saber, pudiendo saber, ¿dónde vamos a ir a parar? O sea, es que han llegado al gobierno los Claro, es que es desde arriba. Bueno, es que solamente tienes que verles a ellos. Sí, grupos parlamentarios. O sea, el nivel del parlamentarismo, Es bajísimo. los grupos parlamentarios, pero no hace tanto. Incluso tú coges el grupo parlamentario de Convergencia y Unión, lo comparas con el de Junts, el nivel no tiene nada que ver. Coges el del PSC de Maragall con el actual, el grupo parlamentario, ya no el gobierno. Es que claro, yo he estado ahí cubriendo esos debates parlamentarios. Podía estar de acuerdo o no, pero claro, el nivel es incomparable. Entonces, todo esto afecta. Ahí también hay... Yo, en primer lugar, lo que quiero hacer es felicitar a los 4 miembros de la mesa, porque tengo la sensación de que he asistido a una clase magistral en la universidad. Habéis tocado tantas cosas que si todas están aquí, yo voy a devorar el libro, porque cantidad de temas interesantísimos, además los vivimos todos cada día. Y a partir de aquí quisiera hacer una pregunta, una cierta reflexión sobre lo que representa la sociedad en la que vivimos hoy día. Disculpe, sí, ahora mejor, es que aquí no lo oían. Bien. Pues estamos en una sociedad infantilizada, adormecida, hipnotizada, en la que estamos perdiendo lo mejor de la educación que hemos tenido muchos de nosotros, que es el espíritu crítico. A la que desaparece el espíritu crítico, esto empieza a flaquear. Y estas tendencias buenistas de las que habéis hablado se cargan la capacidad crítica de las personas, ya no de las nuestras, sino sobre todo de la gente joven. Esto unido al pantallismo, al exceso de información, etcétera, etcétera, estamos entrando en una sociedad en la que este buenismo, llamémoslo wokismo, se le puede llamar de muchas maneras, está empezando a preocupar, al menos a mí me preocupa a fondo. Hay algún libro que habla de que los países mueren, los países democráticos mueren cuando los ciudadanos empiezan a perder la confianza en las instituciones que tienen. ¿Las instituciones cuáles son? Fundamentalmente los 3 poderes básicos del Estado y otras cosas. Pero claro, cuando la gente pierde la confianza, entramos en una situación muy, muy delicada. ¿Qué está ocurriendo? Pues ves lo que pasa en el Parlamento de Cataluña, en cualquier parlamento, ya no solamente español, sino de muchos países, en que te da la sensación de que los políticos van más a lo suyo que al interés público y al que tienen que representar,
a defender los intereses de las personas que les han votado, ves las barbaridades que está haciendo Trump, que está desobedeciendo literalmente a los poderes judiciales, eso es una cosa escandalosa, y ves la capacidad legislativa del Parlamento, que da la impresión de que han perdido la capacidad. Y la capacidad de gobernar hoy día es muy difícil gobernar, porque tenemos unos problemas muy difíciles de resolver. A partir de aquí, ¿qué pasa? Que empezamos a desconfiar de la capacidad de los políticos, por muy buena fe que pongamos al analizarlos, y de las instituciones, y uno se pregunta, a ver, la judicatura no está funcionando como a la gente le gustaría que funcionara. ¿Se puede cambiar la forma de que funciona la judicatura? La forma de votar a los políticos que nos representan en el Parlamento y en el Gobierno. ¿Habría que cambiar todo esto? Y el buenismo no ayuda a todo esto. Entonces, a ti, perdona que abuse un poco de tu capacidad profética, pero ¿se te ocurre alguna cosa que se pueda hacer desde la sociedad para redefinir todo esto? Yo creo que desde los líderes tienen que decir la verdad. François Bayrou, primer ministro de Francia, cayó hace unos meses, porque dijo, oiga, con este gasto público que tenemos, esta deuda pública que tenemos y tal, si no hay reformas de calado, esto no aguanta. ¿Qué pasó? Fuera. En Macron hizo la reforma de las pensiones y dijo, esto dura hasta el 2030. A partir del 2030 no están garantizadas en Francia. Aquí, en una ley ómnibus, donde metes de todo, revalorización de las pensiones. Oiga, no, revalorización de las pensiones no. Habrá algunas pensiones que se han de revalorizar y otras, las más altas, no, porque cuando el sueldo habitual en España es 1.400 euros, habitual, estamos en Barcelona, que hay un nivel de salarios que no es lo mismo que en pueblos de Teruel o Extremadura. El sueldo habitual es 1.400 euros. Muchos jóvenes están 1.400 euros. Y hay pensiones a 2.500, pues no todas se han de revalorizar. Pero es que nadie se atreve a decirlo. Igual lo que hay que empezar a hacer es pedir que la gente diga la verdad y no castigarla porque diga la verdad. Nos quedan 5 minutos, 1 o 2 más y se acabó. Y cortitas, por favor. Bueno, te iba a hacer una pregunta, pero le voy a quitar el interrogante. Iremos a peor. No sé si... Este señor, bueno. Si hay alguna más, y si no, cerramos. Yo, en nombre del Club Tocqueville, os quiero agradecer que hayáis estado esta tarde aquí, a todos ustedes por la asistencia. Yo creo que ha sido efectivamente un debate muy rico, del que han salido muchas cosas y que tendremos ocasión de seguir hablando de ellas. Si me permitís, antes de anunciaros los próximos actos, solo una pildorita. Habéis mencionado, y esto es defecto, digamos, casi de formación y de profesión, ¿no? como profesor de Derecho, y aquí hay otros, habéis mencionado el Estado y habéis mencionado el Derecho. El Estado en este momento está no solo permitiendo, está fomentando y se está utilizando el Derecho para, en la modalidad, digamos, coercitiva contra muchas de las cosas que habéis dicho. Con lo cual hace mucho más grave que un fenómeno que podía ser social, cultural y por tanto, pensando en el largo plazo y con unos problemas muy graves, sobre todo para la gente joven, en el momento en que se utiliza la fuerza coercitiva del Estado para imponerlo, y esto baja a detalles muy claros, muy pequeños, el efecto es realmente muy pernicioso. Tendremos ocasión de seguir hablando de estos y temas parecidos en los 3 próximos actos para el mes de febrero del Club Tocqueville. El primero es el 4 de febrero en el Círculo de Economía. Se presentará el libro de Benito Arruñada, La culpa es nuestra, donde desde un enfoque que va más allá de lo económico, que afecta también a cuestiones de sociología, podremos seguir discutiendo de nuestra sociedad y de ese buenismo desde otro enfoque. Luego, el día 10 de febrero, en la librería Byron, tendremos a un profesor de la Universidad de Zaragoza, un jurista, José Tudela, que hablará de un libro que también acaba de sacar ahora, es En defensa del Estado de Derecho. Y me parece que ya con el título también queda claro. Estará, no lo he dicho antes, en el de Arruñada estará Joaco Güell y estará también Pau Guardans comentando esto.
En el de Pepe Tudela, en el de Defensa del Estado de Derecho, estará el notario López Burniol y estaré yo mismo también en coloquio con él. Y por último, el día 13, en los seminarios de pensamiento político que tenemos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, tendremos a Daniel Gascón, de Letras Libres, hablándonos de una cuestión que yo creo que en contexto de pensamiento político puede ser interesante, que es el pensamiento político del director de cine de Billy Wilder. Por tanto, estáis invitados a todos estos actos. Muchas gracias por vuestra presencia. Si alguien quiere que le firme el libro, también puede que le hagan. Gracias.